Amigos y hermanos en Cristo, voy a invitarles a leer las Sagradas Escrituras, esta vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Vamos a leer allí en Hechos capítulo 1, a partir del versículo 1, donde leemos de la siguiente manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiera el Señor bendecir ricamente y en abundancia esta escritura que acabamos de leer. Quiero complementar este pensamiento que vamos a sacar de este pasaje bíblico con algunos textos del Salmo 110. El Salmo 110 dice, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que nuestro Señor nos ayude a comprender. Hemos leído aquí esta expresión en el Salmo: dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto puede añadirse a lo que acabamos de leer. Este Jesús que fue, dijeron los varones, este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo.
el Padre le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado o debajo del estrado de tus pies. Complementamos lo que vamos a decir con un versículo precioso en Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se darán cuenta que esto sigue a lo que el Señor les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cómo debería golpear fuertemente en los estratos más hondos de nuestro ser este texto? Predicad el evangelio a toda criatura. No podremos ir por todo el mundo. Tal vez no somos llamados ni siquiera a salir a otras ciudades. Algunos sí lo serán. Pero hermano, tienes una familia a quien predicarle el evangelio de Jesucristo. Tienes un vecino, tienes una comunidad, tienes compañeros de trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Testificas del Señor? Testificar del Señor no es encerrarnos en cuatro paredes, en un salón, a cantar, a orar, a adorar. Está bien, pero tienes que testificar afuera. Ser una luz que alumbra en el camino a las personas, porque somos luces. Que Dios nos ayude a entenderlo así, de esa manera como el Señor nos lo presenta en las Sagradas Escrituras. Tenemos que empezar diciendo, hay varios temas en este capítulo. Me parece que el tema más candente es la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. No tiene menos importancia el tema de la presentación del Cristo resucitado, que por largos 40 días se presentó vivo con pruebas indubitables. Tampoco es menos la gran comisión que vuelve a ratificar el Señor aquí en el versículo 8 de este capítulo 1 de los Hechos. Y no es menos importante el tema de perseverar unidos en oración, esperando el advenimiento del Espíritu Santo, como lo es el tema que nos ocupa desde los versículos 15 en adelante hasta el final, la elección que hicieron los apóstoles para reemplazar al traidor Judas Iscariote. Pero nuestro tema tiene más bien que ver con el Cristo ascendiendo a la gloria. Nuestro tema será por unos días Cristo glorificado. Ese será nuestro tema. Qué lindo pensar en el Señor ahora mismo. Esta mañana mientras oraba le decía a mi Padre Celestial: Padre, me acerco a ti en el nombre de tu Hijo amado, el que está sentado a tu diestra, como mi sumo sacerdote y como mi abogado. Me desnudo delante de ti, porque Él me conoce como tú, Padre amado. Qué lindo es tener esa confianza de acercarnos así al Señor. Cristo glorificado. Cristo ensalzado y glorificado es la fuente de toda bienaventuranza, de toda fortaleza y esperanza de la Iglesia del Señor Jesucristo. Él fue levantado al cielo, pero no dejó huérfanos a los suyos. Él les había dicho ya en Juan 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos. Y cumpliendo su promesa, el Señor Jesús envió al Espíritu Santo, el Consolador. Y es bueno que lo leamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan.
en los versículos 16 y 17 y 26. Dice así Juan 14, 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor dijo: no os dejaré huérfanos, y mandó al Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, por cuya virtud manifiesta el Señor su presencia y su poder con tal realidad y certeza que en el libro de los Hechos vemos al Señor mismo continuar desde el cielo y por medio de los apóstoles las cosas que, como dice el verso 1, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Desde el cielo, a través de los apóstoles, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, el Señor continúa con las cosas que comenzó a hacer y a enseñar, según lo expresan los evangelios. Su mensaje alentador al apóstol Pablo fue en Hechos capítulo 18, los versículos 9 y 10. No temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y cuando les dio la gran comisión en Mateo 28, el Señor dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué poco nos percatamos de la presencia del Señor a nuestro lado. A veces nuestra vieja naturaleza emerge altiva, egocéntrica, con intenciones de arruinar la vida a la nueva criatura. Y nosotros le damos lugar, porque no nos percatamos que el Dios infinitamente santo está con nosotros. Qué bueno sería, amados hermanos, recordar esto, que el Señor amado está con nosotros cada momento y no debemos temer ni callar, porque a veces cuando debemos hablar, callamos, y cuando debemos callar, hablamos, y a veces hablamos lo que no conviene, en vez de hablar al pecador de su necesidad, hablarle y predicarle el Evangelio. Yo quisiera que tratemos de retener 7 pensamientos en este pasaje bíblico, 7 pensamientos que yo he logrado extraer y que posiblemente lo vamos a ir desarrollando poco a poco en medida que avancemos estos días. Primero, en el versículo 3 tenemos las evidencias de su resurrección corporal. Las evidencias de la resurrección corporal de Cristo. Qué bueno es esto. Dice que apareció 40 días. Y si uno lee el capítulo 15 de 1 Corintios, apareció primero a las mujeres, luego a Pedro y a Juan, y luego a los 12, a los 11 apóstoles, y luego vivió por 40 días ante más de 500 testigos. Y Pablo se incluye y dice: y a mí me apareció como a un abortivo después de varios años de resucitado. Las evidencias de su resurrección. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe.
Se sabe de gente que anda buscando el sepulcro del Señor en la Palestina, buscando el sepulcro allí en las afueras de Jerusalén, que al fin y al cabo eso se ha convertido en un negocio turístico de la religión cristiana, de la llamada religión cristiana, y en un negocio de turismo del pueblo de Israel. Cristo no está ahí, Él ha resucitado. Y el mirar el lugar donde nació o donde murió no hace santo a nadie, no hace feliz a nadie, no le da el camino y el pasaje al cielo. La verdad fundamental de las Escrituras es que el Señor resucitó de entre los muertos al tercer día. Y hoy estamos viendo cómo fue llevado en una nube, custodiado por los ángeles, para presentarse ante su Padre y sentarse a la diestra del Padre. En los versos 2 y 4 tenemos otro pensamiento de sus postreras enseñanzas y mandatos. Allí leemos que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. ¿Cuántos mandamientos más les dio? No está escrito. Pero hay uno que sí les dio, y esto es bastante claro, y esto fue para los 11 apóstoles. No se vayan de la ciudad de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. Ya que vosotros sabéis que Juan fue bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con o en el Espíritu Santo. Les dio enseñanzas y mandatos. Ahí se les repitió en un tercer pensamiento que vemos su promesa del Espíritu Santo. Aquí vemos en este trabajo de la redención a las tres personas de la divinidad. Al Padre que dio la promesa, al Señor Jesucristo también que dio su promesa de no dejarnos huérfanos y dar sus mandamientos, y al Espíritu Santo viniendo para bautizar a los suyos. Qué lindo es pensar que el Espíritu Santo vino, fue su promesa, y vino el día de Pentecostés. Eso lo leemos ya en el capítulo 2. Vino cuando los suyos estaban reunidos en oración, en unidad. La unidad se hizo perfecta con la presencia del Espíritu Santo, que entró como lenguas repartidas por fuego, llenando la casa donde estaban los redimidos. En cuarto lugar, hubo un encargue del Señor a los suyos para que sean sus testigos. Me seréis testigos, le dice en el verso 8. Me seréis testigos. Este fue el encargue que el Señor hizo a los suyos. Y este es el mismo encargo que nos hace a nosotros, que seamos sus testigos. Nosotros no somos testigos oculares de su ministerio terrenal, de sus portentosos milagros y señales, tampoco de haberle visto con un cuerpo glorificado y resucitado de entre los muertos. Pero somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos testigos de su mensaje que nos ha encargado entregar a las multitudes, a las personas. Y luego vemos el tema de su ascensión en quinto lugar. En una nube. Estaba pensando por qué el Señor retornó al cielo en una nube. Y encuentro un versículo en el Salmo 104, verso 3, dice: el que pone las nubes por su carroza. ¡Qué carroza más linda!
Salen autos de las distintas marcas cada vez más hermosos, más poderosos, más veloces. Pero imagínese esta carroza del Señor, una nube. La nube fue su carroza para ascender glorificado a la casa de su Padre. Y hay un sexto pensamiento. El hombre en el cielo fue alzado al cielo. Qué lindo es cuando cantamos el himno que dice: oh, qué triunfo más brillante. En el cielo un hombre entró y es allá representante de su pueblo a quien salvó. El hombre Jesús está sentado a la diestra del Padre. El que sufrió como todos, el que supo lo que es el hambre, el sueño, el cansancio, el dolor, está como nuestro abogado en la presencia del Padre. Hay un hombre en el cielo, hay quien sienta simpatía por nosotros, porque Él sufrió en carne propia lo que es el sufrimiento. El hombre Jesús, el Hijo de Dios, está allí glorificado. Y en el versículo 11 tenemos nuestro séptimo pensamiento. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí tenemos la promesa de su venida. Vendrá, sí, el Señor vendrá y no tardará. Primero vendrá por su iglesia para librarla de la grande tribulación. Este es un tema que no necesita profecía. Es un evento que se puede producir cualquier momento. Su venida para llevar a los suyos. Y luego vendrá en gloria. Vendrá desde el cielo para ser el vencedor en la gran batalla de Armagedón y para instalar o instaurar su reino milenario sobre la tierra. Que el Señor nos ayude a entenderlo. Los discípulos tenían la indicación de esperar en Jerusalén hasta ser investidos del poder del Espíritu Santo. Como consecuencia de esto, ellos serían testigos para Él. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines más remotos de la tierra. Ahora, hoy, todos los que se convierten a Cristo reciben el don del Espíritu Santo que los llena de gozo, los llena de paz y amor y un grande deseo para hablar a otros que no le conocen al Señor. Y así nos convertimos en sus testigos. Que Dios bendiga esta introducción a este tema tan precioso, Cristo glorificado. Continuaremos más adelante.